moviliza la acción del estudiante de una manera lo más autónoma posible. ¿Por qué? Porque esta situación incluye problemas, por eso distinguimos entre situación y problema, y en el medio ponemos la situación problemática. Es decir, una cosa es una situación, otra cosa desde el punto de vista didáctico es una situación problemática, y otra cosa desde el punto de vista didáctico es un problema. Hagamos la distinción brevemente, porque no tenemos tiempo de profundizar en esto. Pero una situación es un relato de un acontecimiento cualquiera, donde todavía no hay un problema hasta que no es percibida esta situación como un problema. Es decir, recién aparece la situación, la podemos llamar o adjetivar como situación problemática, cuando el sujeto que aborda esa situación o que pretende intervenir sobre ella, la encuentra como una situación que no le gusta, que tiene una disconformidad con ella, que quisiera mejorarla, o que quisiera cambiarla, o que quisiera intervenir sobre ella. En el momento en que el sujeto considera que esta situación merece ser cambiada, merece ser intervenida por el sujeto, es cuando esta situación se transforma en una situación problemática. Pero aún cuando se haya transformado en una situación problemática, todavía no configura un problema. El problema recién se configura cuando es definido como tal en términos operativos. Es decir, la situación problemática puede incluir más de un problema. Y el rol del alumno, del grupo de alumnos, es percibirla, asumirla y formularla como problema. Por eso hablamos de percibir, formular y finalmente resolver. Entonces decimos que un problema debe ser formulado por el grupo de alumnos en términos operativos. Cuando hablamos en términos operativos decimos que el problema es definido por el sujeto de manera tal que ya moviliza la acción para resolverlo. Es esto de que, tal vez ustedes lo han oído hablar alguna vez, cuando tenemos un problema bien definido y bien formulado, tenemos el 80% de la solución. Cuando hablamos de definirlo en términos de variables operativas, se refiere a variables que puedan ser intervenidas técnicamente, que es el campo de la educación tecnológica. O sea, lo que necesita el alumno es encontrar cuáles son esas variables técnicas o sociotécnicas sobre las cuales hay que incidir para trabajar sobre la resolución del problema. Bien, entonces recapitulando, le presentamos al alumno una situación, el alumno la percibe como problemática y en el paso siguiente la formula como problema o como problemas, porque a veces una situación incluye más de uno, ¿sí? Y finalmente, obviamente, después vienen los pasos resolutivos. ¿Y cómo resuelve el alumno los problemas? Yo ya me anticipé a esto. Apelando a sus propios conocimientos, a la vez que construye, busca nueva información y esto le permite construir nuevos saberes. Esta construcción de nuevos saberes, a partir de lo que el alumno ya posee, es justamente el propósito fundamental de la enseñanza por resolución de problemas. Es decir, y acá está uno de los desafíos más grandes que tiene el docente: diseñar situaciones donde el alumno, al resolverlas, justamente aprenda o construya los conocimientos que le queremos enseñar, los saberes curriculares precisamente. Vamos entonces, seguramente hay muchas preguntas sobre todo esto que hemos avanzado, que hemos dicho hasta ahora. Vamos a avanzar ahora, habiendo definido qué entendemos desde el punto de vista didáctico por una situación problemática. Vamos a ver cómo puede ser utilizada la estrategia de resolución de problemas en el aula de tecnología o en el laboratorio de tecnología. Entonces, nosotros distinguimos tres formas para enseñar mediante resolución de problemas, que es la próxima filmina que ustedes tienen a la vista. Nosotros creemos que podemos utilizarla por lo menos de tres maneras muy diferentes, la resolución de problemas.
Y en la Argentina, en particular, ha habido muchos problemas. Los docentes de tecnología han tenido problemas porque a veces se han confundido estas tres formas bien diferentes. El docente tiene que tener claro qué es lo que quiere enseñar en cuanto a contenidos, ¿sí? Porque si el docente se confunde, es como, podemos acá aplicar este refrán que dice que todo marinero que no conoce a qué puerto va, a qué puerto se dirige, ningún viento le va a ser favorable, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Tenemos que saber bien, cuando les damos una situación problemática o un problema a resolver a nuestros alumnos, qué es lo que queremos enseñar, y después lo vamos a profundizar un poco más este tema, a medida que avancemos. Una vez que tenemos claro qué es lo que queremos enseñar, entonces ahí veremos cómo vamos a aplicar la metodología de resolución de problemas, ¿sí? Y creo que vale la pena también acá recordar algo que hemos aprendido de un conterráneo de ustedes, que es Ángel Díaz Barriga, donde él insiste permanentemente en sus trabajos y en sus conferencias. Ángel insiste en la importancia de tener en cuenta que el contenido y el método de enseñanza son inseparables. ¿Sí? Hay una forma óptima de enseñar determinados contenidos tecnológicos. No todos los métodos son igualmente eficaces para enseñar determinados contenidos, ¿sí? Entonces veamos con qué propósito utilizamos el método de resolución de problemas, porque de esta manera vamos a tener más claro cómo conducir, cómo diseñar la secuencia didáctica o la unidad didáctica que en su momento desarrollemos con nuestros alumnos. La primera forma en que podemos utilizar la resolución de problemas es como contenido en sí mismo, ¿sí? La otra forma es usarlo como un método para utilizar otros contenidos, determinados contenidos, por ejemplo, procesos productivos, herramientas y máquinas, ciencia, tecnología y sociedad. Y finalmente, otra manera de enseñar, de utilizar el método, es para desarrollar capacidades complejas. Es decir, para desarrollar determinadas operaciones de pensamiento y acción en nuestros alumnos. Vamos entonces a ver uno por uno estos tres formas de utilizar la resolución de problemas. Vamos a la filmina siguiente y ahí vemos enseñar el método de resolución de problemas como contenido en sí mismo. Es decir, enseñar el método. ¿Sí? Y en este caso, en este punto el método de resolución de problemas, como ustedes saben, es muy similar al proyecto tecnológico. En Argentina solemos distinguir a la resolución de problemas cuando se trata de problemas sencillos, simples, muy acotados, y hablamos de proyectos tecnológicos cuando se trata de proyectos más ambiciosos, más complejos y que incluyen probablemente muchos problemas en sí mismos. Pero la metodología, el método de resolución de problemas o el método proyectual es universalmente conocido y acá normalmente se lo desarrolla en esta serie de etapas que hemos puesto acá en esta filmina: el análisis de la situación, la definición del problema, la propuesta de alternativas para resolverlo, el diseño de soluciones, la planificación y la organización de la puesta de la implementación de la solución, la implementación propiamente dicha de la solución y finalmente la evaluación, el ensayo, las pruebas, y con esto para ver si el problema ha sido finalmente resuelto. En la Argentina, en la década del 90 sobre todo, se puso mucho énfasis en el método por resolución de problemas y en el método de proyectos. Y era en la década del 90 una especie de corazón vertebral de la enseñanza de tecnología. Y fue tan importante, tan grande la importancia que se le dio a la metodología, al método en sí mismo, que tendimos a olvidarnos de los contenidos que enseñábamos. Entonces la crítica que se le hizo a esta metodología es la que ustedes verán en la filmina siguiente, que enseñar el método en sí mismo no tiene demasiado sentido, primero porque no existe un modelo universal de resolución de problemas.
A esta conclusión también llegaron los didactas y los docentes de las ciencias naturales en particular, con el método científico. Hemos reconocido, haciendo educación científica y educación tecnológica, que tanto el método de resolución de problemas como el método científico son métodos que está muy bien sistematizarlos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que ni los tecnólogos ni los científicos normalmente recorren esas etapas con cierta rigurosidad. Al contrario, el proceso de resolución de problemas es un proceso complejo, fuertemente recursivo y que depende de muchísimos factores que tienen que ver con el problema mismo, con el contexto, con el resolutor del problema y su forma de abordarlo. Entonces, no está mal enseñarle a los chicos a ser sistemáticos cuando resuelven problemas y enseñarles las etapas, ¿sí? Pero quedarnos simplemente en esto, en este punto 1, usar solamente el método de resolución de problemas para que los chicos aprendan un método, y lo que es peor, para que lo hagan de una manera mecánica, no es una buena forma de enseñar educación tecnológica, ¿sí? Entonces, pasemos entonces a otras formas, otros métodos, otras formas de utilizar el método por resolución de problemas. La segunda forma es utilizar el método para enseñar contenidos, para enseñar determinados contenidos. Acá está la intencionalidad didáctica del docente. Es decir, qué cosa quiere enseñar y cómo utiliza el método de resolución de problemas para enseñar estos contenidos. Y acá es donde el método de resolución de problemas es una herramienta didáctica valiosísima para el profesor de tecnología. Es muy valiosa. ¿Por qué? Porque la situación problemática le da contexto y le da significado al conocimiento que queremos enseñar. Este es el pilar fundamental de la didáctica por resolución de problemas. Es decir, yo puedo, supongamos que estoy enseñando operadores tecnológicos y mecanismos de transmisión de movimiento, por ejemplo, a los alumnos, ¿sí? Yo puedo darles largas explicaciones sobre mecanismos, sobre transmisión de movimiento, pasarles videos, llevarlos a un taller donde puedan observar todo esto, pero yo estaría haciendo una enseñanza transmisiva, simplemente demostrativa, ejemplificadora, no problematizadora. Lo que nosotros sostenemos es que no tiene nada de malo mostrarle al alumno las cosas, o los conceptos, o explicárselos. No tiene nada de malo, pero eso fundamentalmente no conduce a aprendizajes significativos. Conduce en todo caso a aprendizajes memorísticos o aprendizajes miméticos, es decir, donde el alumno reproduce lo que el docente le muestra, le cuenta o le enseña, pero no produce aprendizajes significativos que se articulan con sus estructuras cognitivas. El alumno no desarrolla de una manera profunda cambios en sus capacidades tecnológicas. ¿Por qué? Porque la situación problemática y el abordaje autónomo de esa situación es la que al alumno le hace ver que los contenidos que le queremos enseñar funcionan prácticamente y adecuadamente y eficazmente para resolver el problema que le dimos. Y es en esta funcionalidad del contenido donde se basa el corazón de la didáctica por resolución de problemas.